Video lo he estructurado en tres partes. La primera parte voy a explicar los tutoriales y un poquito las cosas a las que me enfrenté, cosas que experimenté durante el proceso. Algunas de estas cosas las voy a comentar más adelante en la explicación del circuito que yo armé y posteriormente ya hasta el final la parte de la prueba. Ahora bien, hubieron muchos tutoriales, hubieron muchas fuentes de información en las que estuve basándome para yo poder tomar los ejemplos que más me sirvieran y pues llevar a cabo la radio. De primera instancia pues su tutorial me ayudó mucho porque me dio una idea de más o menos cómo funcionaba la radio galena. La verdad yo no tenía idea de que esto se podía hacer, para ser honesto, pero como yo digo siempre, lo más importante no es el final del camino, sino lo más importante es lo que uno se encuentra en el camino. Entonces, encontré muchas cosas por el camino durante este proyecto. Entonces, eso yo considero que es lo más importante y es lo más vital. Entonces, el primer tutorial fue este, el de usted, que me basé. Y posteriormente encontré otro que igual me ayudó bastante, de Manolín Ferraz. Es un canal en el cual él, pues primero hace su embobinado, todo normal. En este caso, él usa un transformador y esto lo explica porque, bueno, si uno no quiere comprar o no puede comprar unos auriculares de cristal o auriculares de alta impedancia, como los que se hacían antes, entonces uno puede utilizar unos auriculares como estos. Auriculares comunes y corrientes, audífonos comunes y corrientes y conectarlos directo al transformador. Si yo tuviese, por ejemplo, dichos auriculares de cristal o de alta impedancia, me ahorro el transformador y lo conecto al jack. Entonces, ¿cuál fue mi cuestión aquí? Bueno, yo dije, pero está bien, yo lo hago la prueba con audífonos, pero ¿qué pasa si yo quiero, en este caso, hacer mi radio galena con una bocina? Bueno, él tiene una segunda parte de su video en el cual explica cómo hacerlo y realmente es muy sencillo. Yo creí que era más complicado, pero no, o sea, básicamente si uno ya tiene la entrada de jack, pues lo basta con que, por ejemplo, nosotros tomemos esa entrada de jack, la conectemos y energicemos las bocinas. Aquí, en este caso, en esta parte del costado inferior, tiene una fuente. Él las alimenta así porque esas bocinas que él tiene son recuperadas, las arregló, entonces pues la tiene que alimentar así, pero en realidad uno la puede alimentar con USB. Esto lo comento porque para mí era vital esta parte, ya que yo no puedo cortar las bocinas, porque no son mías. Entonces me matarían si las devuelvo con el cable trozado. Entonces lo que yo hice fue directamente buscar este ejemplo porque tiene la entrada de jack y pues facilita mucho las cosas. O sea, para mí era súper importante eso. Ahora bien, ya con esta entrada de jack se simplifica mucho, pero ¿cuál fue mi problema con este tutorial? Que él aquí tiene un condensador de una radio que extrajo. Entonces, yo pregunté en la tienda de electrónica y ya no los venden, no los venden realmente. Son de radios ya un poco antiguas. Entonces, fue que empecé a indagar un poco más y dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer para hacer mi condensador? Porque él aquí tiene su embobinado y todo, ¿no? Pero ¿cómo le hago para yo hacer mi condensador? Bueno, muy sencillo. Me fui a este tutorial en el cual de clase Amida se llama el canal, ¿sí? Entonces, él directamente pues tiene este mini condensador, por así decirlo, es un prototipo en el que lo más importante es la variación que este genera. Debe generar una variación y debe ser medible en faradios. Entonces, yo puse en este caso, en estas dos patitas, mi multímetro y medí y resultaba que sí daba una buena variación, muy similar a la que daba otros condensadores. No era la más óptima, pero era lo suficiente. Entonces, así es como se mide, pero ahora bien, el otro condensador tiene una perillita. Esta perillita nos ayuda como a modularlo. En este caso, si nosotros queremos modularlo, simplemente hay que desplazarlo. Y para hacer la selección, aquí es bien importante considerar que se utilizarán los dos embobinados. Este embobinado va a tener los rizos. Ajá. Yo de inicio tuve problemas con esto porque hice muchos rizos. Entonces, ¿qué pasaba? El cable que yo usé no se prestaba tanto. Y como me lo vendieron enrollado en un cartón, entonces tenía como bordecitos, como pliegues, por así decirlo. ¿Qué pasó? Que cuando yo lo enrollé quedaron muchos huecos y a la hora de hacer los rizos todavía más, quedaban más huecos. Entonces esto pues sí afecta, la verdad sí afecta. Yo lo comprobé.
y no me quedó a la primera. Tuve que desarmar todo el embobinado y de hecho cambiar el cable porque pues ya había quedado como deformado el cable y pues no iba a quedar bien. Entonces, guardé el cable viejo y usé nuevo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, ¿por qué usar estas, ¿cómo se llaman? Estos rizos. ¿Por qué tener estos rizos que deben quedar apretados? Bueno, la parte del rizo, realmente el rizo no debe quedar del todo tan apretado, eso no importa. Lo que importa es el espacio de la parte de abajo, que quede lo más justo posible. Pero en esta cuestión usamos este rizo porque a la hora de poner este caimán aquí, nosotros estamos de alguna manera recortando esta bobina. Es como si recortáramos la bobina y ya nada más podemos hacer unas cuantas selecciones. Entonces, pues está bastante interesante. Por ejemplo, si yo selecciono esta parte, se recorta la bobina. Entonces, está bastante bien. Y aquí, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, él usó un transformador, pero este tiene pines. Entonces, el que yo compré directamente no los tiene, ya trae los cables. Entonces es una ventaja porque ya solamente hay que comprobar las entraditas y pues ya no hay que soldarle cables ni nada. Ya los traen incluidos. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Y esto me causó un dolor de cabeza porque aquí se ve muy sencillo cómo pone el jack. Pero en su caso, él tiene un modelo que solamente tiene dos patas y tiene la conexión a tierra. Entonces, pues para él fue súper fácil hacerlo. Pero el que yo compré y el que encontré disponible tenía más conexiones. Entonces tuve que buscar la hoja de especificaciones. Fue un poco complicado encontrarla porque no me sabían decir qué modelo era en la tienda. Entonces, pues tuve que ingeniármelas y hacer las pruebas para poderlo conectar. Eso fue por una parte. Entonces, pues sí fue más complicado en esa cuestión. Pero al final del día valió la pena. Ahora bien, esta es la parte del circuito en donde ya se ve de manera un poco más gráfica cómo es que queda. Tenemos el condensador variable, que como ya lo expliqué, lo más importante es la variación que genera entre las placas de aluminio, y también tenemos aquí la parte de nuestros dos embobinados. Se puede ver que el embobinado que está al inicio debe ir directamente a la conexión de antena y el segundo embobinado debe ir más bien esta pata debe ir a la parte de la tierra, esta pata igual debe ir a la parte de la tierra. Aquí tenemos la parte del selector y pues también tenemos la parte del diodo de germanio. El diodo de germanio puede ser sustituido en este caso con un pedazo de metal. Podría usarse, por ejemplo, una navaja de afeitar quemada y puede sustituirlo. Y también podríamos usar para tal vez la selección y la sintonización un cacho de, ¿cómo se llama? De punta de grafito. Eso también podría ser usado. Y como lo comento posteriormente, esto se solía usar en la Segunda Guerra Mundial porque pues no había diodos, no había esa facilidad. Entonces pues era la manera de hacerse. Puede ser una alternativa, pero lo mejor es usar un diodo de germanio en este caso, para facilitar el proceso. Ahora bien, aquí se puede ver que tenemos la parte del transformador. Esto pues es vital porque, como ya lo comenté, si tenemos un audífono de alta impedancia, entonces pues nos ahorraríamos eso. Pero en este caso, para conectar un speaker o conectar una bocina, pues una bocina o unos earphones, unos auriculares, necesitamos precisamente el transformador. Entonces, pues es importante. Ahora bien, está este otro modelo que se ve un poco más estético, pero igual lo utilicé para basarme en donde se utiliza el transformador. Pero, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el conflicto? Es que utilizan un condensador que directamente es extraído de una radio. Entonces, pues igual se tenía que hacer from scratch. Se tenía que hacer desde cero el condensador. Entonces, pues era necesario. Ahora, para mí, yo siento que este fue el mejor tutorial porque, pues es la fuente. Yo siento que el que estaba en español se basó en este porque es un modelo muy parecido y mucho más sencillo. Está menos refinado, pero lo explican mejor. Tenemos igual el condensador hecho desde cero, pero aquí pues los selectores son un poco menos. Entonces realmente lo que importa es la calidad del embobinado, cómo es que fue hecho, y más que la cantidad de selectores o de rizos que había ahí, de patitas que había en esta parte. Entonces, pues basta con que lo conectemos al caimán, como posteriormente lo explico en el desarrollo de mi circuito. Y pues aquí él conecta directamente sus auriculares de cristal. Entonces, ¿qué pasó? Después él hizo una prueba y lo hizo ya a través de auriculares comunes y corrientes y funcionó.
sin ningún problema. Ahora, este también me pareció bastante interesante porque lo mismo que comentaba, el diodo no es un diodo de germanio, es una pieza metálica en realidad, y aquí tenemos precisamente la punta de grafito, entonces es una alternativa que también está ahí, y en este caso el embobinado con selectores se sustituye por simplemente un tuner, que es una patita que nos ayuda a seleccionar y sintonizar la frecuencia. Y este me ayudó también porque en realidad, aunque no esté usando la entrada de jack, tiene hasta aquí en el fondo una bocina que no recortó, simplemente la pata del jack, en los niveles del jack, como está por ejemplo en este auricular, pues simplemente los diversos niveles, él amarró pues el cable y ya se podía sintonizar, nada más los extendió y los conectó en estas partes donde está pues el diseño. Entonces pues la verdad es que fueron bastante útiles porque al final del día, como lo comenté, lo importante no es lo que uno encuentra al final del camino, sino lo que uno encuentra en el camino durante ese proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje. Entonces, pues sí, fue un proceso de indagación, pero que valió mucho la pena por toda la cuestión de las dificultades y las variantes que existen, pero que al final del día nos deja con un buen sabor de boca. Entonces, procedamos a la parte de la explicación. Vamos a proceder a la parte de la explicación. Es muy sencillo. En realidad, tenemos un condensador aquí. Este nos va a ayudar a mediar un poquito más la calidad de nuestra sintonización. Más o menos por aquí andaba. Es movible, dependiendo de lo que necesitemos, pero más o menos por aquí andaba donde yo lo probé y funciona óptimamente. Tenemos estos dos cablecitos que van a ir a las salidas y van a estar conectadas en varios lugares. Ahorita lo explico. Tenemos nuestra primera bobina, en donde esta bobina es bien importante porque en primera nos va a ayudar a conectarla a la antena, en donde yo he puesto este pequeño carrete con un cachito de cartón aquí pegado. El cable pasa por aquí, se conecta a la antena y yo la puedo sujetar y moverlo dependiendo de lo que yo necesite. Entonces es una antena bastante larga la que estoy usando y mejora mucho más que si usara el cable, porque estuve usando cable y no conectaba tan bien, no se escuchaba con tan buena calidad. Mejoró mucho con la antena, entonces pues sí ayudó bastante. Ahora bien, aquí tenemos el segundo embobinado. Algo bien curioso que me pasó en una de las pruebas que hice fue que yo dejé mucho espacio entre los dos embobinados. Entonces lo que ocurrió es que al ser este un embobinado, obviamente va a tener una excitación de electrones, la cual va a generar el campo. Pero ¿qué pasa? Este campo puede ser que si hay mucho espacio no va a llegar al embobinado de selección que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa excitación del campo no va a llegar aquí y no va a modificar tampoco este. Entonces es bien importante considerar esos espacios. Otra cosa que me ocurrió igual fue que al inicio me vendieron el cobre en un cartoncito. Entonces pues quedaban como huecos. Por si aquí quedan algunos huequitos, pero son menos de los que había antes. Y eso generaba que pues el embobinado no sirviera directamente. Entonces igual tuve mucho cuidado ahora en los selectores, en los rizos que hice aquí, porque cuando yo hice muchos habían quedado muchos huecos, entonces igual eso me estropeó el embobinado. Pienso que fue lo que pasó, porque ya con este funcionó sin problemas. Entonces aquí tenemos los rizos, ya un poco más cuidadoso. Y ahora la pregunta es, ¿para qué sirven estos rizos? Bueno, muy sencillo. Cuando nosotros vamos a conectar este caimancito, que es un selector del rizo, y yo por ejemplo selecciono este cuarto, que por cierto es el que mejor me funciona, va mucho mejor aquí en mi casa, es como si yo tomara el embobinado y pues, quitara todo esto, lo cortara. Entonces ayuda bastante tener este aquí, y por ejemplo yo quiero seleccionar otra estación o quiero cambiar, este puedo seleccionar aquí y solo me considerará este embobinado, esta parte del embobinado. Es como si lo recortara. Entonces es bastante interesante y muy útil poder hacer esto. Es un poco más complejo, un poco más tedioso, pero la verdad es que vale mucho la pena si nosotros queremos sintonizar. Ahora, este caimán verde que se ve aquí es el que va a tierra. Aquí puse todo lo que va a tierra. Y bueno, este caimancito, yo hice aquí un soporte improvisado con un clip y se conecta este cable rojo que está directamente conectado a tierra. Ese lo conectado a tierra, la cual es bien importante. Entonces, ¿qué otra cosa? Mi hilo de germanio está aquí soldado y la pregunta es ¿por qué lo soldé así? Bueno, le platico. Resulta que yo tenía esta proto
yo dejé algunos de mis materiales de electrónica en donde rento. Entonces, pues curiosamente queda cerca de la escuela y pues es una zona bastante afectada por la situación actual. Entonces yo dije, pues no hay problema, tengo esta proto en casa, mi proto de emergencia. Y ocurrió que la protoboard no servía, pero yo no sabía eso. Ya la tenía almacenada en mi casa y resultó que no servía. Hice pruebas con LEDs y no prendían. Entonces, ya había ido yo a la tienda de electrónica por los materiales, pero no contaba con esto. Entonces, mi papá no me puede llevar a la tienda de electrónica porque pues él trabaja y cierran temprano. Entonces, lo que ocurrió es que pues yo tengo que ir en transporte público a la tienda de electrónica y no pude comprar otra proto. Y la verdad no quise arriesgarme. Ya había ido una vez por el material, pero ya ir por segunda vez pues era desde mi punto de vista bastante riesgo. Entonces pues aquí tengo el diodo. Yo lo soldé así y vi que en los tutoriales lo soldaban igual. Entonces pues me animé a hacerlo de esta manera, soldándolo. Y otra cosa que igual me pasó fue que de inicio por accidente pues dañé un diodo. Pero fue cuestión de cambiarlo. Nada más la cuestión aquí fue que pues yo no sabía que estaba dañado, no me había dado cuenta y pues no funcionaba de inicio la radio. Entonces tuve que verificarlo, indagar un poquito y encontré que pues era esto. Fue lo que supuse y lo cambié y resultó que funcionó. Entonces pues aquí este va conectado directo al transformador. Ahora, ahorita explico por qué usé el transformador. Bueno, de una vez. Resulta que en el tutorial explicaban que el transformador nos va a aumentar, evidentemente nos va a ayudar a aumentar la intensidad, pero esto a costa del voltaje. Entonces, es bien importante considerar esto. Es un transformador que igual compré en la tienda de electrónica. Va el diodo conectado precisamente a esta parte. Este va conectado a la zona de la bobina de selección. Esta partecita, aquí lo tenemos ya soldado. Y en esta parte, pues tenemos el cable que viene directo del condensador. Es cable rojo que está allá. Entonces, es muy sencillo. Ahora otra cosa que igual quise implementar. Compré esta entrada de jack. ¿Por qué? Porque la compré. Yo no tengo bocinas de computadora. Y la verdad es que estaban un poco caras. No me alcanzaba. Y porque yo uso mi laptop. Entonces, pues no tenía esas bocinas. Y pues mi mamá tiene unas bocinas, pero pues son Bluetooth. Y pues no tenía yo con cable. Se las pedí prestadas a un vecino, sus bocinas de su computadora de escritorio. Pero pues evidentemente no puedo yo agarrar y trozar el cable de las bocinas de mi vecino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue comprar esta entrada de jack, soldé los cables y listo. Ahora puse todo el masking porque la verdad es que se veía un amontonadero y prefería tenerlo todo bien justo, bien pegado. Y para que no se moviera igual el transformador, se mantuviera estático para no andar con todas las cosas aquí porque el espacio que tengo para trabajar es un poco limitado en donde actualmente estoy y pues quería que todo se mantuviera lo más estático posible. Entonces igual ya no quería que se moviera para que no hubiera problemas a la hora de probarlo. Entonces aquí tengo el jack. La verdad es que funciona bastante bien con unos audífonos normales, pero no se escucha tanto y no es de tan buena calidad con estos audífonos, no por los audífonos, sino yo pienso y se lo achaco mucho al transformador. ¿Qué pasa? Bueno, es que el transformador nos ayuda, de hecho, a ahorrarnos el tener que comprar unos auriculares de cristal. Yo hasta hace poco no sabía que existían, pero ya indagando, investigué que con los auriculares de cristal, pues simplemente tendríamos que conectar nuestro jack y ya directo, sin el transformador, y conectamos los auriculares. Pero en este caso sí que es necesario este transformadorcito para poder usar estos. O si no tenemos los auriculares de cristal, habría que buscar algunos auriculares o audífonos de, ¿cómo le decían? De alta impedancia. Estos creo que son más viejitos, solían ser así. Yo la verdad no sabía, pero aprendí bastante con esto porque no sabía esto. Entonces pues ellos recomiendan usar un transformador. Conseguí el transformador de las características que lo pedían, precisamente, y pues me sirvió bastante. Ahora bien, ¿cuál sería el problema de usar bocinas o amplificadores en lugar de los auriculares? Bueno, que en este caso con los auriculares yo podría tomarlo y conectarlo de forma directa, pero nuestra idea es escucharlo en bocinas. Entonces para las bocinas, pues como usted lo comentaba, requerimos las dos baterías
Pero en este caso, como yo dije, no puedo desarmar las bocinas o cortar el cable. Entonces pues simplemente con alimentación USB a través de mi computadora es como las energizo y nada más. Entonces pues es básicamente esto. Así es como está integrado el circuito. Aquí tenemos la antena. Y otra cosa que quiero mencionar, por cierto, aquí tengo precisamente mis estos audífonos con los que de inicio hice la prueba, ya que no quería pues desperdiciar, pero pues ya tenía estos audífonos viejitos y quise checar. Entonces abrí el cable del auricular y los conecté y funcionaba, pero la verdad es que había demasiada interferencia. Entonces dije, no, mejor sí hay que conectar el jack, ya nos evitamos de problemas. Conecto el jack directo. Entonces pues procedamos a la prueba.